¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Luis Caicay Cáceres con una nueva clase, ¿no? Un nuevo tema en lo que es geografía, ¿no? Espero estén bien, cuidándose sobre todo, ¿ok? En esta situación que estamos viviendo. Recuerda, como te escribo, como te menciono siempre, hagas lo que hagas en este tiempo con cuidado, ¿correcto? Con mucho cuidado, sea personal o sea en familia, pero siempre con mucho cuidado. No hay que bajar la guardia, hay que mantener las mismas eh, costumbres que se están implantando, los hábitos, ¿no? Hay que cuidarse mucho. Muy bien. Entonces, un nuevo tema en lo que es geografía relacionado a lo que son las vías de comunicación. Como ustedes ven allí, nos vamos a ayudar con el esquema que ustedes están observando allí, ¿correcto? Vamos a mencionar las vías de comunicación, sus antecedentes, la importancia de las vías para el desarrollo del país y las vías terrestres, ¿correcto? Pasando también en una segunda parte por las vías acuáticas, ¿ok? Y también las vías aéreas. Muy bien. Vamos entonces aquí, ¿no? Lo principal acá, la imagen que es acá, ¿no? Lo de la cual nos vamos a guiar es el mapa del Perú, el mapa vial del Perú, con algunas o algunos de los tramos, ¿ok? Más importantes. Algunos de los tramos, en este caso terrestres, más importantes de nuestro territorio. Muy bien. Aquí entonces nosotros estamos observando, ¿no? Las vías de comunicación como título general de esta sesión y como siempre aquí nosotros mencionamos, ¿no? La rosa náutica, los puntos cardinales como se suele mencionar. ¿Por qué? Porque en geografía la localización es básica, correcto, es básica, es fundamental. Y bueno, lo de los puntos cardinales también lo es. Aquí vamos a ver carreteras longitudinales, carreteras transversales y obviamente para ello, ¿no? Para longitudinal y para transversal tenemos que guiarnos de norte, sur, este y oeste, ¿correcto? Hay que tener en cuenta entonces ello. Bien, nosotros vamos acá a comenzar viendo los antecedentes. Las vías de comunicación en el Perú no son, ¿no? Como o no eran siempre como ahora lo conocemos, ¿correcto? Ha venido de alguna manera evolucionando, ¿no? Como todo, ¿no es cierto? Recuerda que nuestro territorio, antes de ser el Perú como tal, tenía ya muchas poblaciones que lo habitaban. Tales poblaciones habían también diseñado una red de caminos importantes para su desarrollo. Profesor, pero todos tuvieron caminos, todos realizaron vías de comunicación, sí. Pero vamos a mencionar tres acontecimientos y tal vez culturas importantes que han destacado en cuanto a las vías de comunicación, ¿ok? Como ustedes verán acá, vamos a empezar con los antecedentes, ¿no? Como antecedentes, vamos a marcar primero lo que tiene que ver con una cultura que dio el gran salto a civilización. La cultura Wari, como lo vemos allí. Los Wari, profesor, aquellos que inventaron los chasquis, ¿no es cierto? A quien se le atribuyen los quipus también, aunque sabemos que hay un antecedente más antiguo en Caral, pero bueno, ellos también los tuvieron, ¿no? Pero relacionándolo con el tema, los Waris también destacan en sus famosas ciudades cabezas de región, ¿no? Ciudades a lo largo del Perú que no hubieran funcionado o no hubieran llegado a un alto desarrollo de no ser por las vías de comunicación. Recordar que esta cultura, que es original de Ayacucho, ¿ok? Gracias a sus vías de comunicación, a sus redes, ¿no? De caminos, llegó hasta Piura Tumbes, incluso hasta Huancavelica, Moquegua y Cusco, ¿no? De Ayacucho a Piura Tumbes, de Ayacucho a Huancavelica y Cusco. No es poco el territorio. Y eso lo consiguieron los Wari gracias a sus redes fluviales. Discúlpame, sus redes de caminos o ejes, ¿ok? Que ellos manejaban. Entonces, el primer antecedente lo marcan los Wari con sus redes, ¿ok? De caminos, ¿no es cierto?
con sus redes viales o redes de caminos. Muy bien, entonces es lo que vamos a mencionar como un primer antecedente. Luego de ellos, ¿no? Luego de haber establecido grandes vías de comunicación, caminos terrestres específicamente, ¿no? Viene una cultura pues que adoptó justamente estos avances, digamos así. Y esa cultura es la cultura que de alguna manera sistematizó todo el mundo andino. Hablamos de los incas, ¿no? También dieron el gran salto de lo que es una cultura a una civilización. Y parte de ese gran cambio, de ese logro, es haber conseguido una extensa red de caminos, ¿no es cierto? Sobre la base de lo que desarrollaron los huaris, sobre las redes viales, los incas construyeron el famoso Capac Ñan, ¿ok? Construyeron el famoso Capac Ñan. El Capac Ñan, o también llamado Camino Inca, ¿no es cierto? Es un logro, es un avance en cuanto a vías de comunicación de los incas. Entonces, a estas dos culturas las vamos a tomar nosotros como antecedentes. Tanto lo que hicieron los Wari, ¿ok? Logrando enlazar de Ayacucho hasta Piura y Tumbes, de Ayacucho hasta Huancavelica y Cusco, como también lo que consiguieron los incas con el famoso Capac Ñan, que es el camino incaico, ¿no es cierto? O que también se puede decir que es la unión de tanto caminos pre-incas como los propios diseñados por su cultura, ¿ok? Muy bien, como antecedentes. También viene a la mente, ¿no? Mencionar lo que hizo Augusto B. Leguía, el único presidente de origen lambayecano, ¿no es cierto?, que tuvo el Perú o que ha tenido el Perú. Recuerden que parte de las obras de Augusto B. Leguía, ¿no? Una de ellas es la famosa conscripción vial o sistema de caminos, donde obligaba a todas las personas entre 18, ¿no? y 60 años aproximadamente a trabajar entre 6 y 12 días al año. Y si tú no podías realizar ese trabajo, tenías que tributar, ¿no es cierto? Justamente lo menciono porque tiene que ver con las vías de comunicación, ¿no? Como él quiso imponer. Bueno, llegó la crisis en ese gobierno y quedó paralizada esta conscripción vial o sistema de caminos. Bien, aquí la importancia. ¿Por qué son importantes las vías de comunicación? Para la economía, para el comercio, que se relaciona con lo anterior, ¿no es cierto? También para unir a los pueblos, para fomentar la cultura, la identidad, etcétera, ¿no? Para llevar la educación, la salud a distintos puntos del territorio. Así es. Y obviamente también para cuidar nuestras fronteras, ¿no es cierto? Los lugares extremos más alejados que tiene el Perú. Entonces, esta importancia nosotros la vamos a mencionar de la siguiente manera, ¿no? Hay acá una importancia primero en el aspecto económico. En el aspecto económico, porque obviamente, ¿no es cierto? Esto favorece al comercio, al transporte que trabaja también de manera conjunta con él y hace pues de que, por poner un ejemplo, ¿no? Los pequeños empresarios o productores puedan llevar sus productos gracias a esas vías de comunicación a otros lugares. Otra importancia también es la siguiente. Hay una importancia en el aspecto cultural. En el aspecto cultural, ¿no? Recuerden que nuestro país es una suma de culturas, un grupo de pueblos, cada uno con sus propias costumbres. ¿Y eso qué quiere decir? Que gracias a las vías de comunicación nosotros podemos conocer esas culturas que son parte de nuestro territorio, ¿no es cierto? Intercambiar con ellos costumbres, folclore, enseñanzas, medicina natural, etc. Entonces, económica, cultural, también tiene una importancia en el aspecto social, ¿ok? En el aspecto social. En el aspecto social, así es. ¿Por qué? Porque estas vías de comunicación logran integrar
al Perú y a las distintas poblaciones que hay dentro del territorio, ¿correcto? Integrar, como es la idea básica, ¿no es cierto?, de la nacionalidad, del patriotismo también, integrar a la sociedad. Y eso se logra en parte gracias a las vías de comunicación, ¿ok? Bien, obviamente tú estarás pensando, profesor, pero las vías de comunicación no están en todo el Perú. Hay lugares que no tienen estas vías de comunicación. Así es una tarea todavía, digamos, entre comillas, incompleta, ¿no es cierto? Hay pueblos aquí en el mismo Lambayeque, ¿no? Donde tú podrías llegar en una hora, pero sin embargo tienes que llegar en el lapso de 4 o 5 horas. ¿Por qué? Porque la red de caminos, las vías de comunicación no están bien diseñadas, bien construidas o trabajadas por el gobierno, por las autoridades, ¿no es cierto? Claro, es una tarea todavía incompleta, ¿ok? Muy bien, vamos aquí entonces a seguir una importancia más. Aparte de lo económico, cultural y social, las vías de comunicación aportan también a lo que se conoce como la defensa nacional. La defensa nacional. Defensa nacional, así es, porque como mencioné, la periferia, las fronteras, ¿ok?, de nuestro territorio también cuentan con poblaciones y obviamente gracias a esas vías de comunicación llegamos a esos lugares donde se pueden instalar, por ejemplo, puestos, ¿no?, de policía, puestos de guardabosques y otras autoridades o dependencias del gobierno que pueden pues aplicar la soberanía, o sea, cuidar el territorio en esos lugares o zonas fronterizas. Entonces, las vías de comunicación son importantes en el aspecto económico. Apoya el transporte, al comercio, ¿no es cierto?, al turismo, que es tan importante, ¿no? Imagínate tú el turismo en el Perú sin vías de comunicación, eso no puede ser, ¿no? Incluso si las vías de acceso, que son parte de las vías de comunicación, mejorasen, el turismo también tendría mucho más ingresos, ¿no es cierto? Tendríamos mucho más flujo turístico en el Perú. Muy bien, en lo cultural, porque nos permite compartir, ¿no es cierto?, costumbres, llamado folclore, la medicina natural, conocer de los dialectos, de nuestra propia historia también, al recorrer las diferentes zonas del país, que cada una cuenta con su propia cultura, ¿no? Esto es algo básico también. Recuerda que todo pueblo tiene cultura. Cuando tú has escuchado por allí que alguien de manera equivocada ha dicho, ¿no?, ese pueblo no tiene cultura, es un error. Es un error por donde lo veas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ser humano crea cultura al entrar en contacto con la naturaleza. Por ende, todos hacemos cultura. Todo pueblo tiene una cultura. Lamentablemente, los occidentales, ¿no?, o de repente una cultura foránea, nos ha hecho creer que acá, Latinoamérica, somos pueblos sin cultura, pero no, es un error pensar así. Todos tenemos nuestra propia cultura, ¿correcto? Aporta también las vías de comunicación en cuanto a lo social, la integración, ¿ok?, de los pueblos de nuestro territorio. Y también aporta en cuanto a la defensa nacional, cuidando la periferia, las zonas más lejanas o extremas de nuestro territorio. Muy bien. De todo esto, nosotros vamos a tomar, ¿no es cierto?, como vías de comunicación a las vías clásicas, ¿no? Terrestres, ¿no es cierto?, acuáticas, aéreas. Vamos a comenzar con las primeras, que son las vías terrestres. Dentro de las vías terrestres vamos a tener a las carreteras y a los ferrocarriles, correcto. Carreteras y ferrocarriles. Bueno, tú mencionarás, profesor, pero todo no es carretera. Así es. Encontramos dentro del grupo de carreteras, ¿no es cierto?, también caminos sin asfaltar, ¿no es cierto? Encontramos trochas, encontramos caminos de herradura y, como dicen también en la zona rural, ¿no?, las huellas, ¿no es cierto? Pero que obviamente necesitan de una mejor política, ¿no?, por parte del gobierno para
que se construyan pues carreteras o se conviertan en accesos más importantes para esas poblaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, en las vías terrestres nosotros vamos a comenzar con lo que son las carreteras. También están incluidos los ferrocarriles, pero vamos a comenzar con las carreteras. Y específicamente dentro de las carreteras vamos a comenzar con las carreteras longitudinales. ¿Cuáles son las longitudinales? Las que atraviesan el Perú de norte a sur. De norte a sur. ¿Ok? Longitudinales. En este caso, las vemos aquí, ¿no? La estoy señalando de color morado, de color rojo y de color azul. Longitudinales van de norte a sur o viceversa. El color rojo, el morado y el azul. Cortan al Perú de norte a sur o viceversa. ¿Son las únicas? No. También hay carreteras transversales, que son las que cortan al Perú de occidente a oriente y viceversa. Acá las tenemos. Cortan al Perú de occidente a oriente y viceversa. Acá tenemos una, ya la vamos a mencionar. Acá hay otra, ¿ok? Aquí también. Y finalmente, este tramo, ¿ok? Entonces, vamos con las longitudinales, que son las que cortan al territorio peruano de norte a sur, o viceversa, ¿correcto? Miremos acá. Las vías terrestres, carreteras longitudinales, ¿correcto? Vamos a poner sobre ellas la dirección. Siguen una dirección, como lo estamos repitiendo, ¿ok? Dirección de norte a sur. De norte a sur, y obviamente tenemos que decir que esto también es en viceversa. ¿Ok? Muy bien. Las carreteras longitudinales siguen a los meridianos. Siguen una dirección de las líneas imaginarias llamadas meridianos. De los meridianos, ¿no? Tú recordarás, los meridianos son líneas imaginarias que van pues de norte a sur o de sur a norte. Y aparte, tú te estás dando cuenta allí en el mapa que estas carreteras longitudinales que van de norte a sur o viceversa y que siguen la dirección de los meridianos, también van paralelas al océano, ¿no es cierto? Al mar peruano. Esta parte de acá, el mar peruano, que es parte obviamente del océano Pacífico, nos hace deducir, inferir, como se menciona también, ¿no? De que las carreteras longitudinales marchan paralelas al mar. ¿Correcto? Vamos aquí a agregar paralelas al mar. Muy bien, veamos allí entonces, ¿no? Van paralelas al mar. No olvidar, siguen la dirección de norte a sur, siguen la dirección de los meridianos, que son líneas imaginarias que van de norte a sur, viceversa si queremos, y van paralelas al mar. Muy bien, entonces aquí en el mapa las estamos señalando nuevamente, ¿no? Esta línea roja que cruza aquí, la de color lila, morado si gustas, y la de color azul. Son las longitudinales. Ahora, ¿cuáles son, profesor, las denominaciones de estas líneas que aquí estamos observando de manera longitudinal? La de color rojo es la famosa carretera panamericana. ¿Está bien? La de color rojo es la carretera panamericana. La de color lila es la carretera longitudinal de la sierra o longitudinal andina. Y la de color azul es la famosa carretera bolivariana o marginal de la selva, ¿no? Ya por la orientación tú lo estás viendo. Marginal de la selva. Bien, pero vamos por partes. Vayamos allá. ¿Ok? Vayamos allá.
nuevamente las longitudinales, Panamericana, longitudinal de la Sierra o Andina y la Bolivariana, llamada también Fernando Belaúnde Terry y también llamada Marginal de la Selva. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar aquí con la famosa carretera Panamericana. ¿Está bien? La que tú obviamente reconoces porque estamos en una ciudad de la costa, ¿no? Y por la ubicación tú lo puedes deducir. Tú has escuchado Panamericana Norte, Panamericana Sur, ¿no es cierto? Y también si has salido alguna vez del país, has continuado por la misma ruta de la Panamericana, al menos si has ido por la parte costera de Sudamérica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, no solamente recorre el Perú, no, recorre también lo que es Sudamérica. Por eso, bueno, y no solo Sudamérica, sino también el continente americano. Por eso, aquí tenemos este gráfico del continente americano, ¿ok? Donde vamos a ampliar la información. La carretera panamericana, ¿ok? Recorre el continente del mismo nombre, América, ¿está bien? Sus tres subcontinentes, norte, centro y sur, como lo vemos aquí. Sin embargo, hay algunos detalles que debemos saber. ¿Dónde empieza? ¿Dónde finaliza? La extensión, ¿no? ¿Cuál es el tramo inicial u original? ¿Cuál es el tramo turístico? Veamos acá. Tenemos aquí a América. Nosotros nos vamos a ubicar en la leyenda primero. La leyenda nos está diciendo que el tramo original está de color negro. ¿Está bien? Y la leyenda nos está diciendo que el tramo turístico, o sea, el que se amplió con esos fines económicos, ¿no? El turismo es una actividad económica, obviamente, es el que está de color azul. Veamos en el mapa. Entonces, profesor, ¿no es cierto? Entonces, estudiantes, el tramo original es lo que está aquí de color negro. Lo que nosotros mencionaríamos acá, México, ¿ok? México, Centroamérica. Hay aquí un pequeño corte que ya lo vamos a explicar. Luego continúa por Colombia, ¿no es cierto? Ecuador, el Perú, Chile y Argentina. ¿Está bien? Nuevamente, miremos acá el tramo original. México, Centroamérica, hay un pequeño tramo que ya lo vamos a explicar. Colombia, Ecuador, el Perú, Chile y Argentina. Lo de negro es la parte original, el tramo inicial que se hizo, correcto. Pero debido, ¿no?, a que obviamente había una gran demanda de movilización de personas, también de productos, se tuvo que ampliar la carretera panamericana, ¿no? Y se le conoce como tramo turístico, ¿no? Con fines económicos, como lo mencionamos, y está de color azul. Veamos aquí, hacia el sur se amplió, ¿ok? Hasta la parte más austral del continente, correcto. Y hacia el norte también se amplió, ¿ok? Tomando parte de Estados Unidos, Canadá, ¿no es cierto? Y nuevamente Estados Unidos en la localidad de Alaska. Ahora, veamos acá. Podemos mencionar los dos tramos, ¿ok? Extremos, digamos así, de la carretera panamericana. El extremo norte está aquí, en Prudhoe, ¿ok? Que pertenece a Alaska. Muy bien. Y el extremo sur pertenece a una ciudad muy famosa, ¿no? En el ámbito turístico, geográfico. Le llaman la ciudad más meridional, la ciudad más austral de América, Ushuaia. Ushuaia, que pertenece a la Argentina. Son los extremos, ¿ok? Los extremos de la carretera panamericana, como lo estamos señalando. Prudhoe en Alaska y Ushuaia en Argentina. ¿Qué sucede acá, profesor? ¿Qué sucede en este pequeño tramo que vemos aquí? Hay una parte blanca, ¿ok? Hay una parte blanca aquí que no está señalada, resaltada. Sucede que es un tramo sin asfaltar. Y ese tramo, que ahí se ve pequeño, tiene una distancia de 130 kilómetros. Aquí hay 130 kilómetros sin asfaltar entre Panamá
y la nación de Colombia. Entre Panamá y Colombia hay 130 kilómetros sin asfaltar, ¿ok? Lo que se conoce como el tramo, ¿no? Del Darién, el tramo del Darién de Panamá, ¿correcto? Muy bien. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿no? ¿Cuál es, profesor, la extensión de esta carretera panamericana que va de Alaska a Ushuaia en Argentina? Es la extensión de 48.000 kilómetros. La extensión es de 48.000 kilómetros, ¿ok? Muy bien. Vamos aquí entonces a tener que agregar algunos datos sobre la Panamericana, aparte de esos, ¿no es cierto? A esa carretera Panamericana también se le conoce por el nombre del presidente que fue pues el que tuvo la iniciativa, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ¿ok? Tuvo la iniciativa, obviamente con el apoyo de comunidades, ¿no? De otros países, sobre todo del Brasil, ¿no? Que tenía mucho interés en que exista una carretera que una a todos los pueblos de América, y de esa manera se concretó este proyecto, inicialmente en el tramo original, luego en el tramo turístico como hemos visto. Se le llama Carretera Panamericana o también Franklin Roosevelt, ¿ok? Podemos decir que esta carretera, que también obviamente recorre nuestro país, es la considerada la más importante. Es considerada la más importante. ¿Ok? La carretera Franklin Roosevelt es la más importante. Muy bien. Y como hemos visto allá, y también aquí lo vamos a agregar, sigue pues una extensión que va de Alaska, que le pertenece a Estados Unidos, ¿no es cierto? Antes le pertenecía a Rusia, ¿no? Ahora le pertenece a los Estados Unidos, hasta lo que es la comunidad de Ushuaia, en la Argentina, ¿correcto? Y bien, en el Perú la encontramos en este tramo. En el Perú la encontramos en este tramo, bastante pegada o cercana a nuestra costa, a nuestro litoral, ¿no es cierto? Algo importante también de esta carretera panamericana en el Perú es que recorre la mayoría de capitales de departamentos. ¿Ok? Pasa por Chiclayo, capital de Lambayeque, Piura, capital del departamento del mismo nombre, pasa por Trujillo, ¿no? Capital de la Libertad, y así sucesivamente. Pasa por las capitales de los principales departamentos. Bien, vamos ahora a la siguiente carretera longitudinal, ¿no? De norte a sur, no lo olviden, que es la carretera que aquí la estamos señalando de color morado o lila, ¿no? Muy bien, va hasta el Titicaca, así es, va hasta el Titicaca, ¿no? ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde crees tú? Por la ubicación. Desde Piura, ¿no es cierto? Recuerda que Piura también colinda con el Ecuador. Entonces, la carretera longitudinal, ¿ok? Longitudinal andina o longitudinal de la sierra puede ser dividida en dos tramos, norte y sur. Y en la parte del medio nosotros le podemos colocar un límite que sería pues la ciudad de La Oroya, o como una división en una ciudad muy industrial, ¿no? Minera también, en lo que es Junín. Entonces, vamos aquí nosotros a mencionar una parte norte de la longitudinal andina y una parte sur. Y ambas, la parte norte y sur, divididas por La Oroya en Junín. ¿Qué ciudades entonces están aquí en lo que es la longitudinal andina? Algunas de ellas son, yo había dicho que comienza en Piura. ¿En qué parte de Piura, profesor? En Huancabamba. ¿Ok? Vamos a poner las ciudades iniciales de cada una. ¿Está bien? En el norte comienza en Huancabamba.
Huancabamba es una zona alta, ¿no? Es páramo, ¿no es cierto? Páramo, en lo que es Piura, ¿ok? Y hace un recorrido la longitudinal, ¿ok? Partiendo de Piura, ¿no es cierto? Como vemos acá, y pasando por ciudades importantes de la sierra, como obviamente Cajamarca, ¿ok? Como obviamente también Junín, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, hasta llegar a lo que es Puno. Específicamente en el sur, el tramo final está en Puno, en lo que es Desaguadero, ¿no? Si has escuchado estos nombres, ¿no es cierto? Que coincide con el río, el único efluente que tiene el lago Titicaca. Entonces, desde lo que es Huancabamba, en la Sierra de Piura, ¿ok? Recorre pues Cajamarca, La Libertad, ¿no es cierto? Ancash, también parte pues de lo que es Huancayo, Junín, La Oroya, Huancavelica, Ayacucho, Juliaca, Puno y llega a lo que es Desaguadero, ¿ok? Muy bien, la longitudinal andina o la longitudinal de la sierra. Norte y sur, en el centro de esta carretera, ¿no? Como referencia, La Oroya, en Junín. Muy bien. Sigue entonces la carretera bolivariana. Como vemos en el mapa, la bolivariana tiene una orientación este, ¿no es cierto? Tiene una orientación este, muy bien. La orientación este significa, ¿no? Que está pues orientada a la región natural de la selva, ¿no es cierto? A la región natural de la selva, muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a mencionar que este tramo de azul se denomina, ¿no? Una de las denominaciones es carretera bolivariana, pero también se le denomina, vamos a poner aquí, se le denomina marginal de la selva. Se le denomina marginal de la selva, ¿no es cierto? Muy bien. También, debido a las gestiones de un presidente, ¿no? Que algunos lo consideran, pues, ¿no? Como el último de los presidentes, ¿no? Con una gran práctica de valores, tal vez, ¿no? Hasta él todo estuvo bien, dicen algunos textos, ¿no? Algunos historiadores. Luego ya todo comenzó a venir cuesta abajo, ¿no? Gracias a las gestiones del presidente Fernando Belaúnde, es que se concreta este proyecto y bueno, pues no, en honor a él se le denomina también no solo carretera marginal de la selva, sino también Fernando Belaúnde Terry, que como acá vemos, tiene pues, ¿no? Tiene una cercanía con la longitudinal de la sierra o la longitudinal andina, ¿ok? Y obviamente, ¿dónde comienza? ¿Dónde acaba? Vamos a mencionar. Antes de eso, tú te has dado cuenta, profesor, se le llama longitudinal de la selva, pero yo veo que no pasa por la parte más lejana del Perú, por la selva baja. Así es, no pasa al menos en un tramo por la selva baja, ¿no es cierto? Es por eso que aquí principalmente se puede hablar de que la marginal de la selva toma lo que es la selva, valga la redundancia, alta. La selva alta. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde comienza? Vamos a mencionar aquí dónde comienza el recorrido, obviamente. El recorrido, acá lo vamos a señalar, ¿ok? Es una localidad que le pertenece a Cajamarca, ¿ok? Y tiene la denominación de San Ignacio. Comienza aquí, en lo que es San Ignacio, ¿correcto? Aquí tenemos el inicio.
Y de lo que es San Ignacio se pasa, ¿ok? Por las diferentes localidades de la Selva Alta, como Chachapoyas, Moyobamba, ¿no? Tarapoto, Juanjuy, Tingo María, Pucallpa, hasta Madre de Dios. ¿Correcto? Nuevamente, desde lo que es San Ignacio, pasa por Chachapoyas, en Amazonas obviamente, pasa por Tarapoto, Moyobamba, Juanjuy, Tingo María, pasa también por lo que es Pucallpa y luego llega a Madre de Dios. ¿Correcto? A Madre de Dios. ¿Pero qué lugar de Madre de Dios? El lugar de Madre de Dios, ¿no? Que es pues la zona final, digamos así, es Puerto Pardo. Puerto Pardo. ¿Ok? Puerto Pardo en lo que es Madre de Dios. Aquí está. Puerto Pardo, este lugar, ¿no es cierto? Donde finaliza la Marginal de la Selva o Fernando Belaúnde. Comienza en San Ignacio, toma las ciudades de la Selva Alta, ¿ok? Y acaba en Puerto Pardo, Madre de Dios. Muy bien. Un dato, mientras ustedes observan allí, importante aquí es el siguiente, ¿ok? Que a esta carretera longitudinal andina, ¿ok? A la longitudinal andina se le relaciona mucho con el Capac Ñan, ¿ok? Porque tú sabes que los incas, esa gran cultura que pasó a civilización, se asentaron sobre todo en la parte andina. Y es que también a esa longitudinal andina algunos le dan la denominación de camino inca. ¿Ok? Algunos también le dan la denominación de camino inca, ¿no? O Capac Ñan, como también se mencionó, camino inca. Debido a que la cultura inca se asentó principalmente aquí en la sierra, ¿no es cierto? En la zona andina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hacemos el recuento. Antecedentes basados en la cultura wari, en la cultura también de los incas, los wari con sus redes viales, que fue una herencia para los incas y estos la mejoraron, ¿no? La extendieron en el famoso Capac Ñan, camino inca. La importancia pasa en los aspectos económico, cultural, social y también en el cuidado de la periferia y la defensa nacional. Las vías terrestres se clasifican tanto en carreteras propiamente dichas y los ferrocarriles. Aquí en esta parte estamos nosotros viendo las carreteras, específicamente las longitudinales, que van de norte a sur, que siguen la dirección de los meridianos, ¿ok? Esas líneas imaginarias que van de norte a sur, van paralelas al mar, como lo vemos en la línea roja del mapa, paralelas al mar, ¿ok? Mencionamos también allá en el papelote, ¿no es cierto?, que la carretera panamericana recorre justamente, ¿no?, el continente americano en sus tres subcontinentes, en sus tres bloques. Y esos bloques, ¿no?, comienzan en el... Y esa carretera comienza con un tramo original que está allí de color negro, que cubre México, Centroamérica, Sudamérica en parte. Y luego se extendió con fines turísticos y económicos en lo que el mapa muestra de azul. Desde Alaska hasta Ushuaia. ¿Correcto? Desde Alaska hasta Ushuaia. Muy bien. Entonces, vamos nosotros a tener una toma final de esta parte. ¿Correcto? Para poder nosotros hacer una pausa momentánea para luego continuar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, obviamente esto queda
para ustedes en la red social que se trabaja, y también se van a sacar algunas fotos para que puedan ustedes computar. Entonces, no lo olviden, aquí solamente las vías terrestres. En cuanto a las carreteras longitudinales, en unos minutos vamos a continuar. Muy bien.